Si el universo es tan grande, si hay miles de millones de estrellas, si muchas de ellas tienen planetas como la Tierra, ¿por qué no hemos encontrado a nadie? ¿Dónde están todos? No es solo una pregunta de ciencia ficción. Es una de las interrogantes más profundas que la humanidad se ha hecho alguna vez, y lleva el nombre de quien la formuló: la paradoja de Fermi. Durante una conversación casual en los años 50, el físico Enrico Fermi dejó caer esa pregunta como quien lanza una piedra en un lago tranquilo. La pregunta se hundió y las ondas llegaron hasta hoy. Porque cuanto más exploramos el cosmos, cuanto más descubrimos planetas fuera de nuestro sistema solar, cuanto más aprendemos sobre las condiciones necesarias para la vida, más difícil se vuelve explicar el silencio. No hay señales, no hay visitas, no hay evidencias claras, solo nosotros, mirando al cielo, preguntándonos si somos los únicos. Y eso a muchos nos da vértigo. Porque si estamos solos, ¿es porque nadie más sobrevivió? ¿O porque hay algo allá afuera esperando que caigamos en la misma trampa que todos los demás? Ese miedo, esa posibilidad, nos lleva al concepto del que hablaremos hoy: el gran filtro. Una hipótesis tan inquietante como fascinante. Una idea que podría explicar por qué el universo parece vacío o por qué tal vez estamos a punto de desaparecer. Pero antes de sacar conclusiones apocalípticas, tenemos que entender bien la pregunta. Tenemos que entender qué es exactamente la paradoja de Fermi. Porque si queremos buscar respuestas, primero tenemos que comprender la magnitud del misterio. Entonces, ¿por qué la paradoja de Fermi es tan desconcertante? Enrico Fermi era un físico brillante, premio Nobel, uno de los arquitectos de la física moderna. Y sin embargo, la pregunta que lleva su nombre no nació en un laboratorio, ni en medio de una conferencia. Surgió un día cualquiera, mientras almorzaba con algunos colegas en Los Álamos. Estaban discutiendo sobre platillos voladores, señales extraterrestres, y en medio de esa conversación, medio en broma y medio en serio, Fermi soltó lo que nadie esperaba. Pero, ¿dónde está todo el mundo? Y la risa se detuvo. Porque la pregunta, aunque simple, tiene un trasfondo gigantesco. Hoy sabemos que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y gracias a misiones como Kepler, sabemos que al menos 20% de esas estrellas tienen planetas en la zona habitable. Eso nos da miles de millones de mundos potencialmente como la Tierra. Y si el universo tiene más de 13.800 millones de años, eso significa que civilizaciones podrían haber nacido, evolucionado y explorado mucho antes que nosotros. Entonces, si la vida no es tan rara, si el tiempo y las condiciones están a favor, y si la expansión tecnológica es inevitable, ¿por qué no hemos visto ni una sola señal, ni una visita, ni una transmisión, ni un simple error cósmico? Nada. A eso se le conoce como el gran silencio. Y es ahí donde la paradoja se vuelve angustiante. Porque hay una desproporción brutal entre la alta probabilidad de vida inteligente y la total ausencia de evidencia. Algo no cuadra. Y si no hay señales, si estamos solos en este océano oscuro, ¿qué está deteniendo a todas las demás civilizaciones? Y esa es la verdadera pregunta que nos quita el sueño. ¿Qué pasa si el universo no está vacío, sino lleno de tumbas silenciosas? Frente al silencio surgió una hipótesis. ¿Qué pasaría si la vida inteligente no es rara, sino que la supervivencia de la vida inteligente sí lo es? A eso lo conocemos como el gran filtro. La idea es simple, pero demoledora. En algún punto del camino que lleva desde el nacimiento de la vida hasta la expansión galáctica, hay una barrera casi infranqueable. Un obstáculo que impide que las civilizaciones lleguen lo suficientemente lejos como para hacerse notar. Imagina una línea de evolución. Formación de planetas habitables, aparición de la vida, vida multicelular, inteligencia, tecnología, colonización estelar.
En algún punto de esta secuencia, casi todas las formas de vida fracasan y desaparecen. Esa es la esencia del gran filtro. Una fuerza invisible, biológica, ambiental, social o tecnológica, que actúa como una trituradora universal. Las civilizaciones pueden surgir, pero muy pocas sobreviven. Ahora bien, hay dos posibilidades. La primera, el gran filtro está detrás de nosotros. Es decir, ya lo pasamos. Sobrevivimos a la improbable aparición de vida, al salto de la conciencia, a las primeras armas, a la extinción masiva, al egoísmo biológico. Y si eso es así, entonces somos una excepción cósmica, un milagro estadístico, y el universo está en silencio porque todos los demás se quedaron atrás. Pero también hay una segunda posibilidad, y esta es mucho más inquietante. ¿Y si el gran filtro está por delante de nosotros? ¿Y si la razón por la que no vemos civilizaciones avanzadas es porque ninguna logra sobrevivir a su propia evolución? ¿Qué pasa si cuando una especie domina su planeta, descubre cómo destruirlo? ¿Qué pasa si la inteligencia no lleva a la expansión, sino al colapso? Guerras nucleares, inteligencias artificiales fuera de control, colapsos ecológicos, pandemias mal manejadas o incluso tecnologías que no entendemos y que se nos escapan de las manos. ¿Qué pasa si todas las civilizaciones se autodestruyen antes de dar el siguiente paso? Y entonces la pregunta ya no es solo cósmica, es personal. ¿Dónde estamos nosotros en esa línea? ¿Ya pasamos el filtro o estamos a punto de estrellarnos contra él? Si el gran filtro está por delante, entonces no estamos a salvo. Y la pregunta ya no es ¿dónde están los otros?, sino ¿cómo podemos no desaparecer nosotros también? Pero ¿cómo sabríamos si estamos cerca de ese punto de no retorno? Algunos científicos dicen que si descubrimos vida en otros planetas, vida simple, bacteriana, microscópica, eso sería una mala señal. ¿Por qué? Porque indicaría que la vida en sí no es tan rara. Y si no es rara, entonces el filtro debe estar más adelante en la cadena evolutiva, justo en el punto en donde nosotros estamos ahora. O peor, si alguna vez encontramos rastros de una civilización destruida, es una señal de que alguien llegó lejos y luego desapareció. Esa sería quizás la pista más oscura. Sería como ver nuestro propio futuro proyectado en el espacio. ¿Y qué tipo de amenazas podrían ser ese gran filtro? El cambio climático fuera de control, como una advertencia de que la civilización puede morir por su propio consumo desmedido. La inteligencia artificial, que si no se regula podría actuar por intereses opuestos a los nuestros. La guerra nuclear, que desde hace décadas cuelga como una espada invisible sobre nuestras cabezas. La desinformación, que debilita nuestra capacidad de actuar colectivamente cuando más lo necesitamos. Y lo más peligroso de todo es que podríamos estar viendo el filtro de frente sin siquiera reconocerlo. ¿Por qué? Porque el gran filtro no siempre aparece como una explosión, sino como una decisión ignorada, una advertencia desoída, una crisis postergada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Somos solo observadores pasivos del destino? ¿O podemos construir una ruta que nos aleje de ese abismo? Es hora de dejar la ciencia ficción de lado y hablar en serio. ¿Tenemos la capacidad real de evitar el gran filtro? ¿O la humanidad ya está condenada por su propia naturaleza? No te voy a mentir, este tema me persigue desde hace años. Porque no solo es ciencia, no es solo una paradoja matemática, es un espejo brutal. A veces me pregunto si no somos nosotros el filtro, si no estamos viendo cómo se apagan los sueños, no en el espacio, sino acá mismo. Cuando normalizamos la destrucción, cuando ignoramos lo evidente, cuando preferimos el confort inmediato a la responsabilidad compartida, vivimos en una época donde sabemos lo que está mal. Sabemos que el planeta no da más. Sabemos que nuestra tecnología crece más rápido que nuestra ética. Sabemos que no podemos seguir dividiéndonos mientras enfrentamos problemas globales. Y sin embargo, seguimos, como si nada.
¿Y si ese es el filtro? No una explosión, no una invasión, sino la suma de millones de pequeñas indiferencias, de millones de mentes inteligentes que no actuaron a tiempo. No quiero sonar fatalista, pero tampoco puedo romantizar la esperanza vacía. La única esperanza real es la que nos obliga a cambiar. Y si hay algo que me consuela es esto, que nunca hemos estado tan conscientes del riesgo como ahora. Y eso, aunque parezca poco, ya es algo. Cada conversación como esta, cada persona que se detiene a reflexionar, cada acto, por pequeño que sea, que apunta a un mundo más justo, más responsable, más humano, es un acto contra el filtro. Puede que estemos solos en el universo, o puede que no, pero si este es el único rincón con conciencia, entonces tenemos una responsabilidad inmensa. No solo sobrevivir, sino ser dignos de sobrevivir. Porque tal vez el universo no necesita más vida. Lo que necesita es que esa vida elija no destruirse.